Es casi imposible alcanzar un verdadero y duradero éxito sin vivir en armonía con las leyes de la vida, como lo es para el criminal el vivir en paz en la sociedad cuyas leyes ha quebrantado. Al igual que es castigado temporalmente debido a sus costumbres disolutas y es encarcelado y cohibido, así también la naturaleza nos castiga, encarcela y constriñe cuando desobedecemos sus leyes. Esta restricción se llama enfermedad y es enemiga de la felicidad, pues nadie, no importa las riquezas que tenga o la posición que ocupe en la sociedad, puede ser feliz cuando se halla físicamente enfermo. Es preciso, pues, que tengamos en cuenta que una de las condiciones vitales que debe reunir el hombre o la mujer que aspira al pleno logro de la felicidad y del éxito en la vida es la salud, incluyendo aún hasta la robustez, pues solamente en la medida de la exuberante salud que poseamos podremos sentirnos lo suficientemente optimistas, alegres y vigorosos para alcanzar el éxito que andamos buscando. La Biblia nos dice que la muerte y la enfermedad vinieron al mundo por comer del árbol del conocimiento. Y aunque desde el punto de vista materialista esto pueda parecer pueril, no descartemos la leyenda sin antes profundizarla debidamente. Comprobaremos que se halla en perfecta armonía con los hechos científicos estudiados actualmente. Consideremos, en primer lugar, el significado del árbol de la sabiduría por medio de los siguientes principios. Adán conoció a su esposa y ésta parió a Abel. Adán conoció a su esposa y ésta parió a Set. Y las palabras de María al ángel anunciador. ¿Cómo podré yo concebir siendo así que no he conocido a ningún hombre? Por estas y otras muchas observaciones semejantes, resulta evidente que el árbol del conocimiento era una expresión simbólica del acto de la generación. El hombre ha sido, como dice la Biblia, concebido en pecado y sujeto, por lo tanto, a la muerte sin que pueda abrigar esperanzas de eludirla. Le hago un paréntesis aquí en esta parte y les recuerdo que en la época en que el ser humano aún no estaba dividido en sexos, no había obtenido todavía el cuerpo de deseos, estaba más bien más dentro de los mundos espirituales que los de los mundos físicos, pues aunque perdiera su cuerpo físico, andando en las hostiles praderas de la tierra en aquella época, pues ni se daba cuenta, por eso es que mantenía la continuidad de la vida porque no moría, no sentía que había perdido el físico, sencillamente lo dejaba donde estaba inservible y entraba en otro cuerpo, así de fácil. Entonces tenía conciencia de los mundos espirituales y de los seres espirituales y por eso no perdía, no tenía la sensación de que había realmente perdido la vida, ¿no? Había muerto. Esto sucede ya después cuando el ser humano pues empieza a obtener el cuerpo deseo y finalmente pues se dividen los sexos y ahí es cuando comienza el peregrinaje por el dolor y la muerte. La evolución es una realidad de la naturaleza. El hombre de hoy en día es el resultado de un pasado lejano y esta situación presente no es el punto final de una meta de perfección, sino que hay mayores alturas por encima de nosotros. Nos encontramos en un estado de desarrollo perpetuo. Además, así como lo que somos hoy es el resultado de lo que fuimos ayer,
Asimismo, depende del modo en el que utilicemos hoy nuestras facultades, lo que seremos mañana. Examinaremos pues el pasado para que, conociendo lo que hemos sido, alcancemos un vislumbre de lo que llegaremos a ser. Según dice la Biblia, el género humano fue hermafrodita antes de ser separado en los dos sexos distintos como hombre y mujer. Para probar la verdad de este acerto bíblico y fisiológicamente hablando, el órgano contrario de cualquier sexo se halla latente en todos nosotros. Y aquí hace referencia al Génesis 1:27, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen, entre paréntesis hermafrodita, o sea, contiene ambos polos de la sexualidad. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Aquí se refiere, por supuesto, a ambos polos. En el Génesis 2:21-22, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras dormía tomó una de las costillas y de la costilla formó una mujer. Nosotros sabemos que en el hebreo antiguo las vocales se quitaban, se usaban las consonantes solamente y depende de donde se pusieran las vocales, en el orden que las pusieran y el tipo de vocal que se usaba, cambiaba el significado de las frases. Y en este caso se ha traducido por error costilla o por conveniencia costilla cuando en realidad debió ser costado o lado. Eso lo explica McHenry en alguna de sus escritos. Desde el punto de vista fisiológico o biológico, todos los seres humanos tienen estructuras que se originan a partir del mismo tejido embrionario, lo cual implica que los órganos sexuales masculinos y femeninos son homólogos correspondientes, corroborando ya la ciencia lo que acaba de decir McHenry en el párrafo anterior, en la diapositiva anterior. Ejemplos. El clítoris y el pene derivan del tubérculo genital. Esto lo vamos a ver ahora en una gráfica para que vean cómo de una misma fuente pues se separan y se convierten en cosas diferentes. Los labios mayores y el escroto vienen de los pliegues labioescrotales. Las glándulas de Skene en mujeres y la próstata en hombres también tienen origen similar. Durante el desarrollo embrionario hay una etapa en la que los embriones tienen estructuras indiferenciadas que luego se desarrollan en función de las hormonas sexuales. Es decir, estructuras del sexo opuesto están latentes en el cuerpo humano y se desarrollan de una u otra forma según factores genéticos y hormonales. Esto es una parte muy interesante de la biología, de la ciencia y la embrionología, que incluye todo este conocimiento. Aquí tenemos un gráfico donde hay diferentes estadios. Concretamente hay unos 3 estadios determinados, ¿no? El A, el B y el C, como ustedes ven en las columnas de arriba. El estadio A comprende las primeras 6 semanas de gestación. Y ya en las primeras 6 semanas, observen qué cosa tan interesante, lo que van a ver aquí, o sea, el gráfico que ven aquí a mano izquierda, eso es microscópico, eso no se ve a simple vista. Eso es tan pequeñito, imagínate 6 semanas de gestación, qué cosa puede haber ahí en tamaño visible, ¿no? Una cosa muy pequeñita. Pues ya están comenzando a formarse lo que serían las estructuras que más tarde se van a desarrollar y en separación de los diferentes sexos. Pero observen aquí, ya tienen nombre, o sea, se pueden nombrar las diferentes partes de esta estructura. Conducto de Müller, bueno, casi parece una florecita, ¿no? El conducto de Müller, las gónadas son los que van a formar los testículos luego, ese es el nombre oficial del testículo, es gónada. Los mesonéfros, que son los futuros riñones, el nefrón es la célula principal que contiene dentro del riñón y es quien filtra los líquidos. El conducto de Wolf, que puede que quizás después convertirse en los conductos que conectan los testículos con los otros parte del órgano reproductor masculino o de las mujeres, las trompas de falopio, pero bueno, aquí no aparece representado. La vejiga, que es lo mismo para los dos sexos, el seno urogenital, el tubérculo genital, diferentes partes
Recuerden que todo esto es microscópico. Están los pliegues uretrales, el surco urogenital, los pliegues labioescrotales, que lo mencionamos la diapositiva anterior, y el ano. Bueno, a partir de aquí, en el segundo segmento de las diferenciaciones, de los diferentes estadios, comienza ya lo que empiezan digamos, desarrollos de los genes, ¿no? Todos estos nombres que ustedes ven aquí, GATA4, FOG2, WT1, esos son diferentes tipos de genes que en conjunto se transforman o se convierten en el SRY, en este caso que estamos viendo el masculino primero, y después deriva en el SOX9 que a su vez, combinándose con otros genes, comienzan ya a formar lo que es el testículo con las células de Sertoli y las células de Leydig, que es donde se producen los espermatozoides. Aquí sucede algo que se produce una hormona antimülleriana. Recuerden que aquí en el gráfico de la izquierda lo que parece una florecita son el conducto de Müller. Bueno, aquí se forman unas hormonas anti-müllerianas y se llama así, o sea, el AMH, que luego más adelante en el otro estadio, ya en la compleción del estadio C, pues se hace una regresión y se pierden estas hormonas o células müllerianas, ¿no? Por lo tanto, aquí está la formación ya de los genitales. Esto sigue siendo casi en estado microscópico. Estamos hablando muy pequeñito, 16 semanas. Entonces aquí tenemos ya las gónadas, que son estas bolitas amarillas que las vimos aquí en un principio, las gónadas que van a formar lo que ya es el testículo envuelto en el escroto, y el epididimo, que es el conducto que conduce, que conecta las gónadas con la próstata. Y bueno, aquí está la próstata y las glándulas seminales, que son una parte integral de la próstata también conectadas ya. La vejiga, como ven aquí, es el círculo este rosadito, igual que como está aquí, pero ya un poquito más visible, más desarrollado. Y bueno, ya el resto es el escroto, el pene y las diferentes conexiones, ¿no? Vamos ahora a los genitales femeninos. A partir del gen SOX9, pues comienzan a derivarse, digamos, esta serie de genes en el caso de cuando se va a formar esto, una parte femenina, ¿no? Y estos otros que tenemos aquí, estos otros nombres, FOXL2, RSP01, y así pues van combinándose con otros genes también que están aledaños a eso y comienzan a formar lo que es la célula ovárica, el ovario, con su célula somática y el folículo interior, ¿no? A partir de ahí, no hay aquí, el amarillo, no hay hormona antimülleriana, o sea, que sí está presente, no está la que le hace la contra a la hormona mülleriana o al conducto mülleriano, ¿no? Sino que lo deja presente y como está presente, pues aquí vemos la florecita, otra vez, ¿ven? La florecita sí pasa a convertirse de conducto de Müller, pasa a convertirse en la trompa de falopio. Entonces, a partir de ahí comienza el desarrollo, que luego la trompa se conectará con el ovario, que como ustedes ven aquí aparecen las gónadas, se convertirán en ovario, ya no serán las gónadas en los testículos masculinos, sino van a ser los ovarios. Y aquí, bueno, aquí tenemos igual el útero, la formación del útero, conforme mismo se formó el escroto y el pene arriba con otras combinaciones, pues aquí se va a formar el útero, la vagina, tenemos ya el clítoris, los labios menores, los labios mayores y la formación todavía no completada de los órganos reproductivos femeninos. Aquí están las semanas de gestación, 6 semanas, 7 semanas y 16 semanas, que es lo que estamos viendo. Imagínense 16 semanas, cuán pequeñito todavía puede ser un feto para que esa estructura esté contenida dentro de eso. ¿Qué clase de ingeniería tan increíble? Durante el periodo en que el hombre estuvo así constituido, la fecundación debía ocurrir dentro de sí mismo. Y esto no es más extraño que lo que sucede en muchas plantas hoy en día, las cuales se fertilizan de esa manera. Estamos hablando de la época en que los hombres eran hermafroditas. Hay dos hechos principales que son muy significativos. Uno es el que había gigantes en la tierra en aquellos días y el otro dice que los patriarcas vivían centenares de años.
Y estas dos características, gran desarrollo y longevidad, las poseen muchas plantas actualmente. Les recuerdo que en otras partes de las enseñanzas rosacruces dadas por Margende, él nos explica que cuando en la época lemúrica todavía no se había adquirido el cuerpo de Seo, pues como el cuerpo de Seo es quien restringe el crecimiento del cuerpo vital y es con tendencia cristalizante, pues al no haber cuerpo de deseo, el cuerpo vital se disparaba y dejaba crecer mucho los cuerpos de esa época. Y eso se refiere a los gigantes que podían estar en esa época funcionando, ¿no? Y el hecho de que los patriarcas, estamos hablando de Matusalén y todos esos que vivieron 300, 900 años, según explica la Biblia, pues eran personas que viviendo, o sea, dentro del mundo espiritual, a través de no mezcla de sangre, pues ellos podían ver, sus generaciones posteriores podían ver la historia de sus antecesores a través de una sangre pura. Después la mezcla de sangre fue cortando eso y cerrando esos, vamos a llamarlos sensores, ¿no? De la posible visibilidad de esas cosas, ¿no? De esos eventos, esas experiencias. Ellos vivían en las experiencias de sus ancestros. El gran tamaño de los árboles y la duración de su vida son maravillosos, ya que algunos existen durante siglos, mientras que el hombre vive un reducido número de lustros. Aquí los árboles estos crecieron mucho porque se pusieron cinturón de castidad. Entonces, se nos ocurre preguntar, ¿cuál es la razón de la vida efímera del hombre y cuál es el remedio? Es un hecho bien conocido de los horticultores que las plantas detienen su crecimiento cuando florecen muy prolíficamente. Una rosa puede florecer tan intensamente que le produzca la muerte. Por esto el jardinero cuidadoso poda los brotes de la planta para que la fuerza pueda manifestarse parcialmente en crecimiento en vez de flores solamente. De este modo, conservando la semilla dentro de sí misma, logra la fuerza necesaria para el crecimiento y la longevidad. Este es el secreto del gran desarrollo y larga vida de las razas primitivas, como lo es del tamaño y longevidad de las plantas de nuestros días. Que la esencia creadora de la semilla es una sustancia espiritual resulta evidente cuando comparamos la intrepidez e impetuosidad del toro o el caballo semental con la docilidad del buey y de los animales castrados en general. Además, sabemos que los libertinos empedernidos y los degenerados se convierten en estériles e impotentes. Cuando estos hechos se hayan aferrados a nuestra conciencia, no nos será difícil concebir la exactitud de la Biblia cuando dice que el fruto de la carne, que nos pone bajo la ley del pecado y de la muerte, es primero y principalmente fornicación, a la vez que los frutos del Espíritu que inducen a la inmortalidad, como está demostrado en el mismo libro, se dice que son especialmente la continencia y la castidad. Consideremos también el niño y veamos cómo la fuerza creadora empleada internamente y por el mismo ser causa un enorme desarrollo durante los primeros años. Pero a la edad de la pubertad, el nacimiento de la pasión comienza a dominar el crecimiento y la fuerza vital produce entonces la simiente con objeto de alcanzar desarrollo y expresión en cualquiera otra parte, y desde aquel momento el crecimiento queda detenido. Este es curioso, de nuevo se reafirma el hecho de que la explicación que se dio sobre la época lemúrica cuando no existía el cuerpo de Seo, pues el crecimiento era excesivo. En el caso del niño, el nacimiento del cuerpo de Seo sucede durante la pubertad, alrededor de los 14 años,
ahí comienza a disminuir el crecimiento tan vertiginoso que tiene de 0 a 14. De 0 a 14 el niño crece a una velocidad comparada, ¿no? Es comparativa, excesivamente rápida, porque toda la fuerza vital, toda esa fuerza sexual que no se usa en otra cosa sino para crecer, pues entonces le provee esa energía tremenda para el crecimiento. Si continuáramos creciendo durante toda la vida como lo hacemos en la infancia, seríamos gigantes como lo fueron los hermafroditas divinos del pasado. La fuerza espiritual generada durante toda nuestra vida, comenzando en la pubertad, puede ser usada con 3 propósitos. 1, generación; 2, degeneración; y 3, regeneración. Depende de nosotros mismos cuál de los 3 métodos hemos de elegir, pero la elección que hagamos tendrá una influencia importante sobre toda nuestra vida, porque el uso de esta fuerza no se reduce en sus efectos al momento o a la ocasión en que se emplea. O sea que no es solamente constreñida al momento en que se emplea, sino que es durante toda la vida el uso que hagamos de esta fuerza lo que va a definir y a cambiar, va a tener una influencia definitiva sobre toda nuestra vida. Bueno, aquí hay una encrucijada, o sea, hay una decisión que tomar, o pasión o castidad, y eso es lo que se pregunta el caballero que está en el medio de esos 2 caminos, ¿no? Proyectar su influjo en todos los momentos de nuestra existencia y determinará la actitud que adoptemos en todas y cada una de las fases de nuestra vida en relación con nuestros semejantes. La forma en que hagamos frente a los problemas de la vida, si somos capaces de aprovecharnos de las oportunidades que se nos presentan, o bien dejamos que se nos escabullan de entre los dedos. Si estamos sanos o enfermos, y si vivimos nuestras vidas en armonía con un plan satisfactorio, todo esto depende de la forma en que usemos la fuerza vital. Esta fuerza es la verdadera primavera de toda nuestra existencia, el elixir de la larga vida. La parte de la fuerza creadora que legítimamente sacrifiquemos, y señalo la palabra que usó Machendel, sacrifiquemos, sobre el altar de la paternidad, será tan insignificante que puede ser completamente descartada para el propósito que nos guía en las presentes consideraciones. No conocemos ninguna razón, ya sea desde un punto de vista espiritual o bien físico, por la que deba ser impuesto el celibato sobre ninguna orden religiosa, así como tampoco se halla en armonía con ningún pasaje de la Biblia. Aquí Mangender se refiere específicamente a esas religiones o doctrinas en que tratan de enforzar un celibato total, o sea, un celibato que sea totalmente eh, hecho, ¿no? O sea, que no hay un escape ni en ningún momento, ni siquiera por el santo, el sagrado momento de poder reproducirse y traer un nuevo ego a la tierra. O sea, él no se refiere a que el celibato es algo que sea malo, sino que no se debe tomar como doctrina para las personas que están siguiendo un camino espiritual como una imposición, sino solamente ser usado, como dice la primera parte del párrafo, esta fuerza creadora legítimamente sacrifiquemos sobre el altar de la paternidad. O sea que es estrictamente para la reproducción. Pero ya una persona que se reproduce 1 o 2 o 3 veces según los hijos que tenga, pues ya no ha sido célibe en esos momentos, pero ese celibato pues no cuenta lo que dice. O sea, esa pérdida se puede completamente descartar, como dice la primera parte del párrafo Machendel. La mera supresión de la atracción sensual no es ninguna virtud en sí misma. Antes bien, puede ser un vicio muy serio, pues es desgraciadamente conocido que muchos millones quienes debido a la costumbre se les ha prohibido o impedido el buscar la satisfacción natural, han caído en los vicios más inconfesables de esta naturaleza.
Aunque se abstengan del acto sexual, sus pensamientos son de tal índole que les convertirán en sepulcros blancos, horribles por dentro, aunque externamente puedan parecer puros y blancos. El mismo Pablo, si bien no comprendido en los seres de las características mencionadas, dice: es preferible el casarse que quemarse, y el acto o expresión natural es de condición mucho más preferible a aquel estado interno descrito más arriba. O sea, la persona que se reprime sus deseos, pero sus pensamientos lo queman constantemente, pues eso es peor todavía. Si bien hay muy pocos que defienden el abuso de la función generadora, hay en cambio muchos individuos que aún siguiendo los preceptos espirituales en otros muchos aspectos, tienen la creencia de que la satisfacción frecuente de los deseos o placeres sexuales no ocasiona ningún perjuicio. Y aún hay otros que tienen la idea de que es tan necesario como el ejercicio de cualquier otra función orgánica. Esto es bastante común en los tiempos actuales, incluso dentro de personas que siguen líneas de crecimiento espiritual, ¿no? O sea, como dice ahí, individuos que aún siguiendo los preceptos espirituales en otros muchos aspectos, mantienen la creencia de que la satisfacción frecuente o debida de estos deseos, pues entonces no ocasiona ningún daño o son de algún modo necesarios o imprescindibles para mantener el equilibrio y la salud. Esto no es así, esto es falso. Y ahora vamos a abordar esto desde ese punto de vista. El asunto es que antiguamente, y cuando ya el surgimiento de la Iglesia Católica, que es la iglesia primera cristiana, que fue más generalizada, después vinieron la ruptura, el cisma con Lutero y demás, pero mientras la Iglesia Católica existió, pues programó e hizo que el matrimonio fuera el sacramento para evitar precisamente muchas cosas, sobre todo los hijos fuera de matrimonio, los hijos que no eran mantenidos, y creó pues esta institución que era el matrimonio en ese sentido, aunque ya existía como sacramento. El matrimonio siempre ha sido un sacramento y hoy en día es un sacramento incluso para los estudiantes Rosacruces. McKendall lo habla como tal, ¿no? Pero más bien se enforzó de alguna manera, ¿no? Como que estaban fuera de la ley o estaban fuera de la aprobación de Dios si pues se unían sin tener el sacramento del matrimonio. Y esto fue de cierto modo una forma también legal, ¿no? De poder legalizar los hijos y evitar, digamos, la promiscuidad, evitar que las personas pues se estuvieran relacionando sin haber de verdad un compromiso sentimental o un compromiso de familia, ¿no? Y a partir de ese entonces muchas personas piensan o han pensado de que el casarse es una licencia para tener sexo libre sin ser juzgado malamente por Dios, o sea, sin tener pecado. Y realmente no es así. La persona igual pues si lo hace pensando solamente en la gratificación de los sentidos, de las bajas pasiones, pues igualmente se está dañando. No, o sea, no, ese es el pecado imperdonable. Si ustedes recuerdan lo que habla McKenna en ese capítulo del pecado imperdonable y las almas perdidas, ¿no? Las almas perdidas. Bueno, aquí este paciente lo llevaron aquí al hospital, porque él no quiere tener relaciones sexuales. El profesor está pues dando una clase aquí y dice: el paciente enfermará por no tener relaciones sexuales. Eso piensa la ciencia. La alumna le dice: pero profe, el paciente tiene aspiraciones espirituales. Y este otro doctor dice: no, tienes que cambiar. La ciencia dice que es fisiológico, o sea, tienes que de todas maneras tener sexo. El paciente dice: doctor, yo me siento muy bien así, yo estoy perfectamente bien, pero bueno. Entonces, estos dos están pensando ahí atrás, la muchacha, la mujer, bueno, se lo he dicho muchas veces, y este otro doctor aquí a la derecha dice: no estoy de acuerdo con lo que dicen los doctores, colegas míos, pero no voy a discrepar porque me van a cancelar, que es lo que está de moda hoy en día, está en boga hoy en día, que si la opinión no concuerda con la oficial, entonces lo cancela. Pero ya dijimos que esto es falso, por dos razones. Primera, porque cada acto creador requiere una determinada cantidad de fuerza que consume tejidos y que debe ser
repuesta, bueno, aquí salió una S de más, repuesta por un aumento extra de alimentación que fortalezca y aumente el éter químico. Y segunda, porque como quiera que la fuerza propagadora actúa por medio del éter de vida, este constituyente del cuerpo vital se aumenta también con cada licencia. Es decir, que mientras más paso demos a lo que son la gratificación de los sentidos, en este caso de la parte sexual, de la pasión sexual, pues el éter de vida, que es el que actúa en concordancia con esta función, pues comienza a crecer. O sea, ya el éter químico, el éter de vida, empieza a desarrollarse, haciendo, constriñendo los otros dos éteres superiores o dejando que no se desarrollen lo suficiente los otros éteres superiores que están basados en el desarrollo espiritual. O sea, ellos crecen y se desarrollan de acuerdo con los pensamientos espirituales, el servicio y todas las demás funciones espirituales que uno pueda acometer. En términos de nutrientes y componentes químicos, por cada 100 mililitros de semen se encuentran calcio, cloruro, citrato, fructosa, glucosa, ácido láctico, magnesio, potasio, proteína, sodio, urea y zinc. Estos son algunos de los elementos que se expulsan cada vez que hay una eyaculación, según las tablas que ha dado esta página, Academia Lab, y el blog. Ahí están los señalamientos, ¿no?, que han proporcionado esa cuantificación. De este modo se fortifican los dos éteres inferiores del cuerpo vital, recién lo que comentaba anteriormente, dirigiendo la fuerza creadora hacia abajo para la gratificación de nuestra ansia por el placer, y su grillete que oprime a los dos éteres superiores, los cuales forman el cuerpo del alma, se hace más poderoso y más rígido a medida que pasa el tiempo. Finalmente, como la evolución de nuestros poderes del alma y la facultad de viajar en nuestros vehículos más sutiles depende de la separación que se efectúa entre los éteres inferiores y el cuerpo alma, es evidente que frustramos el objeto que perseguimos si retardamos el desenvolvimiento espiritual por ceder a los placeres de la naturaleza inferior. Si otra vez dirigimos nuestro pensamiento al reino vegetal, obtendremos una demostración palpable y luminosa de los resultados de seguir el consejo del apóstol cuando dice: guardad la simiente dentro. Aquí tenemos las semillas muy bien guardaditas y aquí tenemos las semillas que están siendo, pues, usadas o botadas sobre la tierra. El ágape es la palabra griega para el amor altruista, para el amor desinteresado, el amor de Dios, como dice ahí reflejando el 1 de Corintios de San Pablo, donde habla sobre el amor, que no tiene envidia, no se envanece, todo lo sufre. Ya ustedes conocen de sobra ese versículo, pues está muy presente en los servicios. Las frutas sin semilla son mayores y de un sabor más agradable que las que tienen huesos o semillas, porque en aquellas toda la savia se ha empleado con el exclusivo propósito de hacer la fruta deliciosa y suculenta. De igual modo, si nosotros en vez de desperdiciar nuestra sustancia vivimos castamente y dirigimos nuestra fuerza procreadora hacia la regeneración, refinaremos y eterializaremos nuestros vehículos físicos al mismo tiempo que fortalecemos nuestro cuerpo-alma. De este modo, podremos materialmente prolongar nuestra vida y como consecuencia aumentar nuestras probabilidades y ocasiones para el crecimiento del alma y avanzar en el sendero a un paso más acelerado. Cuando comprendamos que el éxito no consiste meramente en la acumulación de riquezas, sino en desarrollo anímico, se nos hará evidente que la continencia es un factor importante en la consecución del triunfo en la vida. Ahora, después de este sermón, una ventana de consuelo mundano.
Para aquellos que a pesar de sus ingentes esfuerzos por lograr desatarse de las cadenas del deseo, continúan fracasando en sus reiterados y sinceros intentos por lograr la necesaria continencia en vista de alcanzar un avance espiritual progresivo y constante, les comento que la tarea para lograr la continencia de manera consciente es tarea ardua, si tenemos en cuenta que estamos a merced de una evolución biológica inconsciente que está regida por una intrincada y compleja madeja de leyes químicas, biológicas, fisiológicas y físicas que fuerzan al ser evolucionante a perseguir instintivamente el perpetuarse a través del acto generativo, con frecuencia contrariamente a sus aspiraciones. Esto es un poco de consuelo para aquellas personas que aún luchando por este objetivo, pues se ven en cierto modo frustrados o fracasados por la recaída, ¿no? Pero existe también que hay muchas leyes químicas, biológicas y fisiológicas que ordenan en uno, estando uno inconsciente de ellas, y producen esta motivación hacia eso, ¿no? Lo cual es muy difícil de vencer. Pero ya una vez consciente de la naturaleza de estas cosas y los conocimientos que adquirimos a través de las enseñanzas, pues entonces ya la lucha se hace un poco más verdadera, ¿no? Y más se anima con más fuerza el esfuerzo. No, no se oye. No, no, no se oye. Esto, están explicando ahí lo que sucede. Papá, no se oye. Papá. No se oye, no se oye. ¿No se oye? No, te lo estoy diciendo, pero no me oye. Ah, pero se lee. Se lee, sí. Se lee. Bueno, esto no se oyó pequeño filme porque es que olvidé ponerle que compartir el sonido. Pero bueno, se pudo leer porque tenía letras, así que el mensaje era el que quería transmitir de todas maneras. Esto, bueno, hasta aquí está la conferencia de hoy. Entonces, quedan abiertos los micrófonos a todos los amigos que quieran hacer sus comentarios y bueno, de entrar a debatir el tema, que es muy jugoso, muy interesante. Esta persona que ustedes vieron hablando ahí es una antropóloga. Les voy a compartir, aquí en el chat, les voy a compartir el link para si quieren ver el video completo. Es muy interesante, muy bonito. Ella tiene un estudio hecho sobre eso, muy interesante. El programa dura 1 hora 27 minutos aproximadamente. Yo hice un recorte de, de eso y lo voy a compartir ahora para que tengan los que estén interesados en ver el video completo. Así se llama el video y ahí está el link. Antropóloga revela secretos de la atracción y el deseo humano.
Armando, Alberto quiere hablar. Ah, adelante, Alberto, adelante. No, muy por el contrario. Gracias, Armando, por tu conferencia muy grata y muy bien estructurada. Te lo agradezco mucho porque todos los días uno aprende algo. Pero quería aportar un poquitito, por favor, porque tú hablaste de los gigantes. Entonces, no es solamente que Max Hendel hable sobre los gigantes. Fíjate que voy a hablar, que por primera vez voy a abrir y voy a hacer un comentario de la Biblia, porque no me gusta a mí hablar de la Biblia, pues no soy yo experto, ni mucho menos. O sea, ¿quién soy yo para poder hablar de la Biblia? Para eso está la gente que sí ha leído y ha estudiado la Biblia mucho más que yo, que son los curas, ¿no es cierto? Los sacerdotes, etcétera. Pero sí es interesante a veces abrirla y acordarse de lo que dice ella misma. Y la quiero abrir en Génesis, párrafo 6, ¿no es cierto? Desde el versículo 1 hasta el versículo, 4. Fíjate que lo quiero decir porque, mira, hasta la Biblia dice que habían gigantes. Dice como título, hijos de Dios e hijas de los hombres. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. Y en ese entonces habían gigantes, repito, versículo 4, en ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Cierro, no voy a hacer un comentario sobre esto porque no corresponde, pero sí alimento lo que tú en estos momentos estabas diciendo, Armando. Gracias, eso es todo. Sí, sí, definitivamente está en la Biblia y por supuesto eso es una mención a lo que Max Heindel habla de esa época. Lo que pasa es que, claro, Max Heindel lo explica desde el punto de vista esotérico, ¿no? O sea, ya él da la explicación realmente esotérica. En la Biblia se pone de forma mitológica, ¿no? O sea, mencionándolo como algo que ha estado presente, ¿no? Pero sí, sí, definitivamente eso está mencionado en la Biblia, los nefilines, ¿no? Los nefilines, que era como, creo que le llamaban, los nefilines. La palabra, bueno, es que gigante en hebreo es nefilín, eso, por eso es que le decían los nefilines, claro. O sea, le dieron nombre propio basado en la traducción del hebreo. Sí, los griegos tenían varias definiciones para el amor, lo dividían en varias eh, facetas diferentes, ¿no? Y hay algunas que están reflejadas en el libro de Platón, el banquete, también conocido como el simposio, ¿no? Donde se habla sobre el asunto del amor como tal. Y ellos reconocían, o sea, los griegos en general reconocían varias formas de amor. El eros era el amor romántico físico, ¿no? El que tenía contacto físico. El filia, que era el amor fraternal o la amistad. El estorge, que era el amor familiar o el afecto natural por los hijos, por la familia directamente. El ágape, que ya sabemos que es el amor altruista y universal. El ludus es el amor juguetón, el que es superficial, el que no está buscando sencillamente nada serio, es jugar y entretenerse al amor, ¿ves? El pragma, que es el amor práctico y comprometido, o sea, las personas que ya llevan muchos años juntos, que han aprendido a resolver los problemas en equipo, y eso es lo que contenía el amor pragma. La filautia, que era el amor propio, o sea, podía ser bueno, saludable o egoísta,
¿no? Entonces, esa era la filautia, puede ser el amor egoísta, el orgullo ese, o el amor propio de algo, una buena acción que uno hizo, algo, pues se puede enorgullecer de eso. Y la mania, que era el amor obsesivo o posesivo, o sea, era el amor que ellos consideraban obsesivo, posesivo, ¿no? Esa persona que le dice a la otra que no puede vivir sin ella, la persigue constantemente, también estaba contenido dentro de las definiciones, las separaciones que los griegos hicieron sobre el amor. Pero de todos ellos, el ágape es el más superior, es el inmaculado, es el que más pues refleja el de Dios, es el que refleja directamente, concretamente es el que refleja el de Dios, el amor altruista, el que no conoce fronteras de intereses ni de egoísmo, y ese es el amor al que se refiere San Pablo en la epístola a los Corintios, ¿no? Orianita, adelante. Muchas gracias, Armando, mucho. Muy buena tu conferencia. Llegué un poco atrasada, pero bueno, la encontré excelente, muy excelente. Pero hay una cosa que a mí me preocupa, que siempre lo que me está preocupando eh, puede ser que las personas nuevas, los principiantes en este camino, se asusten, que crean que es una imposición de la fraternidad, el ser célibe y estar en abstinencia cuando se entra a la fraternidad. Entonces también yo creo que ahí habría que recalcarles algo. Habría que decirle que al aspirante solo se le pide y más gente solo lo guía hacia el trabajo, la labor de servicio, para crear lo más luego posible su cuerpo-alma. Al crear este cuerpo-alma, ya las cosas se van a solucionar mejor para la persona que está en el trabajo. Pero y tampoco se le pide abstinencia absoluta, sino que esta ya se va a empezar a pedir cuando tome el probacionismo y el discipulado. De ahí en adelante es otro trabajo. Entonces también yo creo que es bueno recalcarles eso para que no se sientan presionados por adquirir un celibato cuando recién están partiendo, hasta que no hayan logrado crear su cuerpo-alma. Eso es lo que quería solamente recordar, Armando. Muchas gracias. Sí, gracias, Oriana. Muy oportuna tu intervención, porque sí, definitivamente ya el estudiante que entra seriamente en esta escuela, ¿no? Pues ya sabe desde el principio que aquí no hay nada obligado. O sea, de entrada todo se explica, se dice para que el alumno o el estudiante, cuando esté capacitado por su propio interés, por su propio esfuerzo, pues adopte, abrace vamos a decir, el paso superior que pueda alcanzar dentro de las enseñanzas y aplicar la aplicación de las enseñanzas. Por supuesto, aquí no se obliga a nada y ninguna de estas enseñanzas son dogmáticas, no hay dogma ninguno, no hay doctrina, adoctrinamiento bajo ninguna fuerza, castigo ni nada, sino es el alumno el que sigue su sendero y él solito va haciendo el juramento consigo mismo, tratando de escalar en el sendero de la iluminación, que es más conocimiento y aplicación de las enseñanzas a la vida cotidiana, incluyendo, por supuesto, el servicio y la devoción, que son parte integral de las enseñanzas Rosacruces, como se enseña desde el principio. Por eso el lema Rosacruz: una mente pura, corazón noble y un cuerpo sano. Estando todo eso en conjunto, pues el alumno puede ascender muy rápidamente. Si logra las partes, digamos, más difíciles por cuenta propia, no por exigencia, ni mucho menos, pues entonces va a ser mucho más fácil y más rápido para él. Ya se sabe que no se exige el celibato total hasta que la persona no sea un adepto. En el caso del discípulo, el discípulo, pues entonces lo que sí tiene que estar consciente y de acuerdo de que
es para la reproducción, o sea, puede tener sexo solo si se va a reproducir. Antes de eso, nadie está obligado por nada a nada. Y la obligación del discípulo no es con nadie, es consigo mismo. O sea, yo quiero progresar, pues entonces yo hago lo que tengo que hacer para mantenerme en el camino, acelerando cada vez más mi progreso hacia una iluminación total, ¿no? Pero sí, es muy, muy oportuna esa intervención y el recordar a las personas nuevas también. Que eso es así, no es de otra forma, es así. ¿Sí? Muchas gracias, Oriana, muchas gracias. Aquí me pregunta el amigo Carlos de Cataluña, que ¿qué opinas de los ejercicios de represión sexual que algunos monjes o el mismo jesuita San Ignacio de Loyola aconsejaba a los aspirantes a sacerdote para controlar las tentaciones sexuales? Bueno, obviamente en la mayoría de los casos, Carlos, no funciona. En la mayoría de los casos no funciona porque es precisamente lo que habla Mac Hendel en esta conferencia que acabo de dar en uno de las diapositivas. Ahí explicaba que la represión de la sensualidad, de los deseos, no contiene virtud en sí misma, sino que puede provocar precisamente un mal mayor si la persona no está verdaderamente convencida de que tiene que transmutar, no reprimir. Hay una diferencia muy grande entre reprimir y transmutar. Esos deseos sexuales, esa fuerza sexual, esa fuerza vital, transmutarla en algo que sea constructivo, en algo que sea elevado, o sea, desviarla de lo que es las regiones inferiores del deseo hacia las regiones superiores y tratar de vivir una vida más pura, sin represiones. Y eso es parte también de la filosofía Rosacruz, ¿no? O sea, no hay dogma, no hay represiones. El estudiante, el aspirante, él mismo se va condicionando de acuerdo a su progreso, de acuerdo a su voluntad, que es muy importante. La voluntad es un atributo divino, como sabemos todos, pues el estudiante va él mismo conduciéndose poco a poco según él vaya creciendo en espiritualidad y en conciencia, en expansión de conciencia, hasta llegar a vencer los puntos que son más difíciles. Y este es uno de los más difíciles. El problema del sexo es muy difícil porque el problema del sexo es que uno lo lleva arriba, no es una cosa exterior, no es un vicio exterior como el cigarro, el alcohol, que uno puede trabajar. Las personas que hayan desgraciadamente caído en esos vicios, pues puede trabajar desde fuera porque es un agente exterior. El problema del deseo sexual lo lleva a la persona arriba todo el tiempo, no puede quitarse eso de arriba porque es parte de su cuerpo, ¿no? O de sus cuerpos, porque intervienen también los vehículos invisibles. Pero sí, es la parte más difícil, pero como todo, trabajando y haciendo las cosas bajo las enseñanzas y las leyes divinas, pues se logra, como todas las cosas, se logra. Algún día se logra. El fracaso no es óbice para detenerse en el camino, sencillamente es una caída, pues entonces levantarse es de nuevo el próximo paso y volver a intentarlo hasta que finalmente se logra, como todas las cosas en la vida. Lo que sí, esta parte es difícil, es muy difícil, sobre todo para los hombres, muy difícil. Por eso estos monjes y estas personas de estas órdenes con celibato obligado, es muy difícil porque realmente puede que tengan la mejor intención, pero el aguijonazo de la pasión marciana es muy fuerte. Entonces, un hombre joven lleno de hormonas, y eso es muy difícil que se reprima. Al hombre le es mucho más difícil por razones fisiológicas y hormonales. La testosterona es una hormona agresiva y la testosterona induce constantemente a eso. La testosterona es la misma hormona que se usa para cazar, la misma hormona que se usaba, bueno, para cazar los animales y buscar la comida, y eso es la misma hormona de la pelea. Entonces es una hormona agresiva y también está vinculada directamente a los deseos sexuales. Por eso el hombre es más agresivo y tiene una libido. Incluso se ha llegado a hacer estudios que el hombre tiene 9 veces más libido que una mujer. Y eso va en detrimento de uno porque el esfuerzo es muchísimo mayor, ¿no?
O sea, la parte de la fisiología y las hormonas es terrible porque son cosas que uno no tiene un control consciente realmente. Es innegable que los niveles de testosterona en el hombre son significativamente más altos que los estrógenos en la mujer. O sea, la testosterona está directamente ligada al deseo sexual. Eso ya se sabe, a la libido, ¿no? Es una hormona que, por así decirlo, empuja más activamente hacia la búsqueda de la gratificación sexual. En el caso de la mujer, si bien los estrógenos y en menor medida la testosterona, porque las mujeres producen testosterona también, sobre todo cuando están ovulando y sobre todo cuando están en plan conquista, las mujeres se le altera la testosterona y por eso van, vamos a decir, salen a la conquista también, ¿no? Entonces, en el caso la mujer, los estrógenos, que en menor medida también la testosterona, influyen en la libido y la dinámica hormonal es diferente y en general no se asocia con la misma presión constante que vemos en el varón. Eso es parte de la parte de desventaja que los hombres, estoy haciendo una apología por los hombres, porque siempre los hombres los han considerado salvajes en eso y no se trata de salvaje, que es una cuestión hormonal. Es una cuestión hormonal. De hecho, fisiológicamente, el hombre produce esperma de forma continua, lo que añade una dimensión biológica extra a la necesidad de eyaculación, que no tiene un equivalente exacto en la mujer, porque es que la próstata y las glándulas seminales están produciendo licor prostático constantemente y eso se llena y hace sentir una necesidad, ¿no? Eso todos los hombres lo saben. Así que, bueno, esto no creo que tenga nada de bueno el reprimirse en el caso de estas órdenes religiosas que exigen un celibato total, porque en realidad no lo cumplen. Y como no lo cumplen, van a buscar y a veces buscan equivocadamente, en los lugares equivocados, dañando a otras personas. Y, en fin, nosotros sabemos todas esas cosas que pueden suceder en este tipo de condiciones. Alberto. Armando, disculpa. Gracias. Alberto, disculpa, antes que tú vi que estaba José Santamaría con la mano No, levantada. no hay problema, no hay problema. La bajé porque se me olvidó la pregunta. No hay pena, gracias. Anótala, José, anótala. Sí, eso haré. Ya, bueno, ahora después de Alberto, a ver si te acuerdas. Alberto, adelante. Ya, gracias Armando, gracias Oriana. Mira, yo quería aportar lo siguiente. La vez pasada, incluso más, tú lo escribiste. Dice el mismo Pablo que es preferible casarse a quemarse. Me acordé mucho de la obra de Wagner, Parsifal. ¿Se acuerdas con el mago negro, Klingsgård? Que es aquel, ¿no es cierto?, que prácticamente Puta, se sí. corta cierta parte, ¿no es cierto?, para no poder generar eso, y eso es un crimen. No se debe hacer eso, muy por el contrario, se debe controlar. Lo que está en esa enseñanza es controlar, justamente. Fíjate que aquí, en el iPhone de Carlos, dice una pregunta que casi es una respuesta. Dice, ¿se puede afirmar que el erotismo y la sensualidad son fuerzas luciferianas? Sí, pero no significa que sea mala. Que todos debemos combatir, sí, mediante la transmutación de convertir la pasión en compasión. Totalmente de acuerdo. Y creo que estoy totalmente de acuerdo con el iPhone de Carlos en ese sentido. Porque fíjate que de eso se trata. En la medida, tú dijiste tres palabras mágicas. Mente pura era una, corazón noble y cuerpo sano. En la medida en que todo es mental, el sexo en el hombre es mental, ya dejó de ser animal y simplemente es totalmente mental. El hombre cuando quiere, desea sexo, lo puede tener. Y eso significa que la realidad es esa. El hombre en la medida en que tenga una mente pura, evidentemente va dejando las cosas del animal atrás. Y no digo que el sexo sea animal, ni que sea malo, muy por el contrario. Se ha dado
si pudiéramos decirlo, un nivel de intensidad tal en el pensamiento para que tengamos sexo y no nos podamos extinguir. Porque si fuese más baja la intensidad de sexo, no, a lo mejor a muchos no nos llamaría la atención el sexo y empezaríamos a dejar con desinterés el sexo para poder atendernos en otras cosas que a lo mejor serían de más interés para la especie humana. Pero no, está en su justa medida, porque se necesita que el hombre tenga interés a la parte sexual. Si no, se dedicaría a la aventura, si no, se dedicaría a la poesía, se dedicaría al arte y dejaría el sexo atrás. Evidentemente, por eso tiene esa intensidad. Si todo está a propósito, el arte de todo esto justamente está en el ser humano. El arte, porque como es mental, evidentemente que nosotros debemos de controlar esa parte. Y en la medida en que tengamos pensamientos, en que mantengamos siempre la mente clara, abierta, y no, ¿no es cierto?, con esa oscuridad pecaminosa, pensando siempre de que nuestros pensamientos nadie los ve. Claro, aquí en la parte, si pudiéramos decir en la parte física, nadie ve nuestros pensamientos. Pero por favor, váyanse al segundo cielo, váyanse al primer cielo. Desde el primer cielo en adelante ya se ven nuestros pensamientos, ya se ven cómo pensamos. Evidentemente ya dejamos de ser personas que a lo mejor esta cajita de fondo que se llama mente, ¿no es cierto? Lo que yo pienso es personal y mío y nadie me lo va a ver, eso es falso. Entonces, evidentemente, en la medida en que nosotros dejemos de tener una mente igual que una discoteca, digo yo siempre, porque de día, no sé si han pasado por el lado de una discoteca que por de noche se veía color fucsia maravillosa, llena de luces, armoniosa, preciosa, pero a las 10 de la mañana, hedionda, un color eh, fucsia que ni siquiera parece lila, lleno de chicles, pegado, olor a alcohol. Entonces se da cuenta uno que realmente es más o menos, no tiene, te deja mucho que desear. Esa es la gracia. La mente pura es justamente eso. Significa atraer los buenos pensamientos. En la medida en que el ser humano, y tal como dijo el iPhone de Carlos, ¿no es cierto? En la medida en la que nosotros transmutamos los pensamientos, evidentemente vamos haciendo vacío en nuestra mente y tenemos pensamientos claros. Incluso más, el sexo se ve más puro. El sexo se ve sin tanta mala intención. Muy por el contrario, el sexo es algo natural, es algo normal, es algo, yo no voy a ser un semidios aquí en la tierra, muy por el contrario, más allá de Alberto Fernández no voy a pasar. Eso significa sí que voy a trabajar con el corazón y voy a trabajar con el físico y voy a trabajar con la mente. ¿Para qué? Para ser una persona mejor. Y eso es lo importante. Y que el sexo sea algo natural y normal. Si no tiene por qué ser pecaminoso. No tenemos por qué andar con pensamientos de esas características. Muy por el contrario. Y desde ahí partir hacia mundos superiores. Creo que es lo mejor que podemos hacer conforme a la intensidad. Eso sería todo lo que yo podría aportar justamente con este tan bonito eh, tema que interesa mucho. Gracias, Armando. Gracias, Alberto. José, ¿ya te acordaste? Bueno, sí, gracias. Gracias por la conferencia. De hecho, todos han resumido ya lo que tenía que preguntar, pero quería recordar que en un libro que es de... que se José, llama yo no Piensa te y Hazte Rico. oigo. Yo no Ah, ok, te ahorita. oigo, José. Ahora sí, Acércate ahora lo sí. más que puedas. Ah, perfecto, perfecto. Hay un libro que se llama Piensa y Hazte Rico, que es para emprendedores, de Napoleón Hill. Allá. Por algo, por algo él en un capítulo dedica sugeridamente que eso se lleve a la práctica, la abstinencia sexual de una manera de autodominio en el ser humano, recalcando que si la persona tiene
y puede dominar ese deseo, en el éxito rara vez se fracasará, ya que es uno de los factores más destructivos. El pecado capital, que la Iglesia Católica así lo declaró, la lujuria, pues como un deseo ya fuera de control, arrastra al ser humano, si es posible, a cruzar de una ciudad a otra en busca de ese deseo. Es tan parecido como cualquier desesperación, cualquier adicción y cualquier posesión. Entonces, de algún modo, por algo lo sugiere, y ese libro no es de espiritualidad, pero más sin embargo los ricos comprenden, los sabios ricos comprenden la importancia de dominar de algún modo el deseo desviado, ¿verdad? Que es ese. Y ya tratando de entrar en el campo de no asustarse en eso, pues, pues empieza por lo básico. Como yo lo pensé hace mucho tiempo, no puede dar una persona no puede brincar 5 escalones cuando ni siquiera ha intentado caminar en el primero. Así que voy a repetir lo que dijo don Marcos hace mucho tiempo. Empieza por respetar a la esposa de tu casa. Gran lema, me gusta, me gusta. O sea que se empieza por ahí. De algún modo se empieza, como dijo también Orianita la otra vez, hay muchos deseos menores que hay que trabajar y de algún modo pues se empiezan por esos pequeños deseos que entre comillas son menores pero que nos dominan. Y también lo decían ahorita, o sea, no se busca reprimir, sino transformar, ¿verdad? Ya que con el tiempo, ya siendo joven o medio joven o ya mayor, igual el que no trabaja con esa parte llega a la edad de tantos años y sigue siendo el mismo pensador con ese deseo exaltado que no se le ha quitado. Sigue igual, no importa la edad, así que yo creo que nunca es tarde para irse moderando y con el tiempo, según lo que se va moderando con las partes básicas de los deseos, entonces empieza a haber una normalidad, empieza a haber un dominio moderado, como le decía don Alberto. O sea, no es que sea malo el sexo, sino que empieza a haber una disminución de deseos externos que al hombre lo movilizan sin darse cuenta a veces. Pero más sin embargo, con la enseñanza de la fraternidad, se puede autoobservar ese tipo de comportamientos. Claro, no puede haber una mente pura, un corazón limpio, si no se empieza a trabajar. Entonces, el filo de la navaja, según se enseña en la fraternidad, es práctica. Práctica, y aquí se ha repetido muchas veces, esto es lento, ¿verdad? Y eso me lo he grabado muy bien, lento, poco a poco, y poco a poco van habiendo pequeños cambios en la cual se van notando conforme el tiempo. Solo quería compartir eso. Gracias. Sí, muy buen comentario, José. Sí, Napoleón Hill fue un escritor motivacional. Él daba consejos muy apropiados y muy certeros con respecto a tener éxito en la vida, éxito comercial fundamentalmente, porque él más bien hablaba de los negocios y en general del éxito en la vida, que incluye eso también como parte de eso. Pero sí, definitivamente no puede haber represión en este asunto. Esto es algo que es consciente, o sea, el aspirante conscientemente tiene que asimilar, tiene que interiorizar hasta dónde él puede admitir y tolerar sus comportamientos desde el punto de vista de después de haber tenido las enseñanzas, o sea, de tener ya el conocimiento, pues entonces se empieza a crear la conciencia y ahí comienza lentamente, muy despacio, pues la lucha por un mundo superior, por una vida superior, que es la que se aspira dentro de estas enseñanzas y de cualquier otra escuela esotérica. Casi todas las escuelas esotéricas tienen algo parecido, a no ser, bueno, aquellas que son sectarias y que tienen esas, digamos, exigencias de que no puede tener sexo, pero ya eso entra en el campo de lo dogmático, de lo sectario,
ya eso no tiene nada que ver con el esoterismo que nosotros conocemos, porque estas enseñanzas precisamente se han dado para que las personas comiencen a mejorar su vida y comiencen a hacer el camino hacia la espiritualidad de la manera más apropiada como corresponde al mundo occidental, ¿no? Entonces no se trata de reprimirse los deseos, no se trata de hostigarse, no se trata tampoco de machucarse, regañarse cuando cayó en algo que no quería, digamos, a lo mejor estaba planificando pues tener un periodo de continencia temporal por algo, pero no lo hizo porque no pudo, lo que sea, tampoco hay que digamos, regañarse por eso, ni mucho menos, sencillamente, bueno, la próxima lo voy a lograr y la próxima lo haré y así, poco a poco, sencillamente, sin que sea algo que sea un hostigamiento sobre uno mismo, porque eso ya empieza a traer conflictos emocionales y conflictos de muchas índoles, ¿no? Pero realmente es la conciencia de saber que eso es un punto en que hay que en algún día, algún momento, en alguna otra vida, dominarlo para lograr la plenitud espiritual que se quiere conseguir con el hecho de estar en este tipo de enseñanza, en este tipo de escuela. Y eso es importante, tener la conciencia de ese asunto, ¿no? Es muy importante eso, pero sí, como tú dices y como el mismo Alberto dijo, pues entonces eso tiene que ser paso a paso, eso es poco a poco. Sencillamente no es un dogma que hay que seguir y si no nos expulsan de aquí, ni mucho menos, no se trata de eso, se trata de una tarea propia de cada cual que tiene que asumir su responsabilidad y vencer hasta donde pueda. Hay otras personas que tienen eso resuelto, pero tienen que trabajar en otra cosa, tienen que trabajar en la ira o tienen que trabajar en el egoísmo, en el ego o cualquier otra cosa. Y entonces tienen que trabajar cada cual en los departamentos donde tengan las debilidades y de esa manera pues ir conciliando todas las cosas que lo van a llevar de una manera u otra por el camino, el sendero de la iluminación. Carmen, adelante. Gracias. Buenas noches a todos en primer lugar. Yo pienso de que tenemos que ver bien el proceso evolutivo del ser humano. Antiguamente, remotamente, el hombre prácticamente recién había recibido su mente. Entonces la mente era como una guagüita recién. En cambio, su cuerpo de deseo estaba antes. Entonces, naturalmente la mente fue comida, como se puede decir, por el cuerpo de deseo. Entonces, hubo que hacer, o sea, tuvieron que aparecer las religiones de raza para moderar al cuerpo de deseo, de modo que el hombre pudiera evolucionar, si no se iba a cristalizar. Hoy en día tenemos lo mismo que hacer, o sea, educar, porque mucha gente cae en esto, desgraciadamente, por el grupo social en que viven, en que si no son, como dijéramos, muy potentes sexualmente, como que son rechazados, porque están equivocadas las mentalidades ahí. Entonces, uno que quiere evolucionar necesita reunirse con gente de otro nivel, o sea, un nivel que esté más de acuerdo con el suyo, con el objeto de poder irse purificando lentamente, o sea, elevando su mente y poniendo y entendiendo, gracias a la educación que se nos da, a dónde vamos, para qué venimos y todas esas cosas. Entonces, teniendo más claras las situaciones, la persona está más en condiciones de ayudarse a sí misma, de amarse más a sí misma y poco a poco los frutos de ese proceso personal y voluntario se van viendo y se dan cuenta la persona de que en realidad está mejor, está más equilibrado, es otra persona.
Y eso le ayuda el grupo social, porque somos seres sociales, no individuales. Entonces es muy interesante y productivo rodearse de amigos y amigas que tengan otro nivel para que juntos puedan entonces incluso encontrarse como parejas, porque es muy importante la pareja que te apoye en ese proceso de purificación, porque si tú te has casado o tienes una pareja que no tiene tus mismas ideas, van a chocar y van a pelear y nada va a resultar y vas a perder mucha energía. Entonces hay que fijarse en todas esas cosas. Somos seres sociales, tenemos que trabajar socialmente, entonces tenemos que buscar un grupo social que se acomode más a nuestros pensamientos y a nuestras situaciones. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Así es, así mismo es, completamente cierto lo que estás diciendo. Marco, déjame contestarle a Carlos que me hizo una pregunta en el chat. Adelante. Enseguida te paso la palabra enseguida. La pregunta dice, Armando, como experto musical que eres, ¿crees que acostumbrarse a oír música pura puede ayudarnos a neutralizar las músicas eróticas o sensuales que en el mundo en que vivimos es un bombardeo constante? Definitivamente sí, Carlos. Ahora, esto sería bueno si además de oír música de la buena, o sea, música de los grandes autores, ese tipo de música, que yo le llamo en general música de concierto, porque la música clásica es, aunque se le llama genéricamente música clásica a toda la música que no es popular, realmente la música clásica es un periodo de la historia, el periodo clásico, pero bueno, igualmente, música clásica que se entiende, se sabe que es la música que no es popular, o música de concierto, es igual. Pero sí, sería bueno dejar de oír la otra música. O sea, si el acceso por el cual, la fuente por el cual nos llega esa música erótica y sensual es el televisor o el radio, pues lo apagamos y nos dedicamos a oír música buena, que sí habla directamente al espíritu. Toda la música de esos grandes autores como Händel, Bach, Vivaldi, Rameau, Beethoven, Mozart, Schubert, Saint-Saëns, todos esos grandes autores, la música que ellos hacen o que hicieron, perdón, habla directamente al espíritu, sin lugar a duda, eleva el espíritu. Entonces, esta música pues sí puede contrarrestar las músicas eróticas y sensuales, claro, pero mucho mejor sería si podemos suprimir las otras músicas y nada más que escuchar la que nos eleva el espíritu, porque siempre vamos a tener entonces un lastre que soltar o que contrarrestar si tenemos todavía encendidas las músicas que nos bombardean constantemente. Claro, si está digamos, en la calle, al lado, en un carro, eso, bueno, eso no lo podemos evitar. Algo oiremos de esas cosas, pero si en nuestro carro estamos y tenemos una música que nos complace, pues entonces eso pues contrarrestaría, pues sería de menor efecto. Pero mientras podamos, en la soledad de nuestra casa o dentro de de nuestro círculo, pues sí, oír esa música definitivamente estimula las vibraciones del espíritu, las acelera, las agranda y contrarresta lo que es precisamente lo contrario, esas músicas que nada más apelan al cuerpo de deseo exclusivamente y al cuerpo físico, porque es para mover el cuerpo físico, para incitar al cuerpo de deseo, al cuerpo físico a cosas que no son compatibles con las enseñanzas. Espero que esto conteste tu pregunta. Marco, adelante. Sí, este tema es un poquito controversial, sobre todo para la ciencia moderna que establece eso que se habló en la imagen que pusieron de los médicos contra el hombre que no quería tener relaciones, Sí, sí. etcétera. Está muy difundido y sobre todo se gastan millones y millones de pesos para que el hombre, que cuando ya no funcione, que pueda volver a funcionar, en vez de dedicar eso a la cura del cáncer que tantas personas se llevan. Es increíble
increíble el culto al sexo que se tiene en estos momentos en las películas, en el cine, en todo, hasta los chistes, todos son groseros en cuanto a ese aspecto. Pero bueno, yo quería aclarar un poco más porque siempre le echan la culpa a los luciferes de todo, los malos de la película. Y ellos, no es menos cierto que intervinieron en eso. Sí, ellos produjeron que el hombre tuviera relaciones en cualquier momento. Antiguamente ellos eran obligados a realizar la función generadora en los templos guiados por los ángeles para procrear, ¿no? Cuando se separaron los sexos. El aparato, o sea, el aparato reproductor estaba en sus inicios. Las terminaciones nerviosas que poco a poco fueron incluyéndose para hacer esto placentero, porque antes constituía una obligación y posiblemente ni había placer ni nada de eso en sus inicios. Esto fue dirigido para que la humanidad pudiera reproducirse y darle espacio a los seres que estaban esperando por renacer allá arriba por el tercer cielo. Si no hubiera sido así, pues hubiera sido muy difícil, pero eso era parte de la involución. Eso fue una cosa necesaria en el proceso involutivo. Ahora estamos en el arco ascendente. Ahora ya tenemos que comenzar a pensar en la procreación solamente, no el placer. Que es difícil, es muy difícil en estos momentos convencer a una gente joven que tiene las hormonas revueltas de que sea casto. Eso para nada constituye una obligación en esta fraternidad. Quería aclarar un puntico de que para ser probacionista no se exige el celibato. Esto para los que son estudiantes o aspirantes que no estén capacitados para hacer dejación de esto, que no se exige para el probacionismo. Ya para el discipulado es diferente, porque recuerden que el discipulado tiene que estar consciente en los mundos invisibles, aunque no sale a voluntad de su vehículo, pero sí está consciente en los mundos superiores. Y recuerden que en la primera salida es a las regiones bajas del mundo del deseo, donde están todos estos deseos groseros, todas estas pasiones. Y si no hay un control total de estas pasiones bajas, pues cae presa fáciles de los entidades sensuales que habitan en esos mundos. Y puede ser presa fácil de eso. Por eso, para estar consciente en esos mundos, hay que tener un grado de pureza y de castidad tal que no caigamos en esas tentaciones. Pero eso es para el discipulado y para las iniciaciones. El probacionista trabaja en esos mundos, pero de forma inconsciente. Trabaja guiado por un grupo de auxiliares invisibles y tiene un cierto grado de conciencia, no lo suficiente. Y además trabaja más en la región etérica, que es la curación. O sea, los auxiliares invisibles salen en el cuerpo-alma y trabajan en esa región etérica que no es tan peligrosa como las regiones bajas del mundo del deseo. Pero ya un iniciado o un discípulo sí tiene que tener control total de esa fuerza y utilizarla solo para la procreación. Recuerden que María y José, que eran altos iniciados, bueno, tuvieron que hacer la función creadora para tener al ser más puro. Fíjense ustedes que utilizaron la fuerza sexual para generar el ser más puro de la oleada de vida nuestra, lo que constituye un sacrificio y un acto santo.
lo que hicieron ellos en ese momento. Y por eso no es que esté prohibitivo. Ya para los adeptos que son capaces de producir un vehículo y están ya exentos del renacimiento, pues sí no pueden hacer uso de esta función generadora. Como se ve en el diagrama, en el concepto de Rosacruz del Cosmos, los ocultistas y los místicos tienen la fuerza creadora para generar un ser, pero ya los adeptos no, la corriente van del corazón al cerebro solamente en forma de 8 y no, esa energía no se utiliza. Así es, gracias Marco, sí. El asunto de esta ola tan grande como describe Carlos de España, el bombardeo, es que tenemos bombardeo de sensualidad y de sexualidad por todas partes, porque es que incluso las propagandas que hacen de asuntos tan simples como un champú o un jabón, cualquier cosa de esa, siempre la asocian con algo sensual y algo erótico, de manera que la persona le trae un recuerdo subliminal, subconsciente del placer que produce el acto de la generación para que lo asocie con el producto que le están tratando de vender. Y eso es constantemente, en todas partes, a toda hora. La música se ha vuelto ya un show prácticamente. Ustedes ven las cantantes de aquí, no hay una que salga con un vestido largo como salían antes las cantantes a cantar, todas salen en trusa, yo digo en trusa en traje de baño, ¿no? Con lingerie de eso, y mallas y cosas bien eróticas, de manera que muestren, bueno, muchas no tienen voz ninguna, pero bueno, son artistas fabricados y lo que están vendiendo es una imagen fabricada. Pero esta ola vino desde principios del siglo pasado, cuando el sobrino de Sigmund Freud, llamado Ernest Bernay, logró darse cuenta de que había muchas maneras de manipular las masas de forma subliminal usando la propaganda, ¿no? Y él fue contratado por grandes corporaciones que estaban en situaciones económicas precarias, donde sus productos estaban decayendo, tenían pocas ventas, y él, con la sugerencia que dio, era un tipo con una mente diabólica, era sumamente inteligente, pero sus actos todos eran nocivos, eran tóxicos, ¿no? Incluso él estuvo involucrado en el golpe de estado de Jacobo Arbenz en Guatemala. En Guatemala, Jacobo Arbenz, que era un presidente de corte socialista, trató de nacionalizar la United Fruit Company ahí, y le dieron un golpe de estado, y uno de los que programó eso con su idea fue precisamente Edward Bernays. Entonces él ideó sistemas en los cuales se asociaran estas cosas, o de alguna manera mintieran, de manera que las personas se involucraran en la compra de los productos de esas compañías de acuerdo con los consejos que daban. En una ocasión contrató a 400 médicos, le mandó carta a 400 médicos para que le hicieran un resumen de que comer bacon con huevos por la mañana era lo más saludable que había, porque había un déficit de compra de bacon en ese entonces. El americano de principios del siglo pasado no comía bacon y huevo todos los días en el desayuno. Eso se impuso prácticamente gracias a la manipulación de este señor, ¿no? Y entonces sí, se dispararon las ventas y se quedó la costumbre de que los americanos comen bacon y huevo por la mañana, porque todavía se cree que es saludable por aquella situación. Él hizo muchas cosas parecidas a esas, muchas cosas. Puso a todas las mujeres a fumar, porque cuando el mercado del tabaco vio que se estaba perdiendo la mitad de la población en consumir el tabaco, porque las mujeres no fumaban, o muy poquitas eran, y las que fumaban medio escondidas, porque se veía muy feo eso en ese entonces, que una mujer fumara, y más el olor y todo lo que producía, ¿no? Entonces, pero él lo generalizó creando sistemas, por ejemplo, como la caja de Lucky Strike, y esas marcas las ponía de un color verde, que era un vestido de moda que estaba viniendo de Francia. En ese entonces estaba de moda ese color verde, entonces tiñó las cajas de cigarros de ese color para poderlas hacer atractivas a las mujeres, que les recordaba que ese color era el que estaba de moda. En ese entonces fue una moda que venía de Francia, y así, todo era una manipulación intelectual inmensa
que tuvo grandes éxitos, grandes logros. Ese hombre vivió muchísimos años haciendo daño de esa manera porque estaba manipulando a la gente, incluso con mensajes subliminales como ponerle de los 24 por segundo que hace los cuadros que hace una película de cine, bueno, ahora son digitales, pero antes eran de cinta de celuloide, para que el movimiento normal de las figuras en la película se viera normal, eran 24 por segundo. En la época de Chaplin eran 16 por segundo, por eso se veían rápidos, ¿sí? Se veían más cómicos, ¿no? Pero después eran 24 por segundo y entonces cada 24 cuadros él ponía un cuadro de algo que quería que se vendiera. En este caso lo hicieron con helado. Había un déficit en las ventas de helado en ese entonces, en esa época, y entonces quería la compañía que se produjera un boom en la compra de los helados. Entonces lo que se le ocurrió poner en los cines, en todos los cines, cada 24 diapositivas, pues ponía una con un helado o con alguien comiendo helado, disfrutando un helado en la mano. Y eso el ojo no lo ve, pero el cerebro lo percibe. Entonces, con 24 por segundo, la 25 era algo de helado cada 24, o sea, era constantemente bombardeando el cerebro con helado, 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 helado. La gente cuando salía del cine, ¿a dónde ustedes creen que iban? Pues a la heladería, a comer helado. Entonces, así logró muchas cosas y hay infinidades de cuentos de eso. El hombre era un diablo, era una persona, bueno, estuvo involucrado en el golpe de Estado de un presidente de una nación suramericana, o sea, que ya era un tipo muy sagaz, extremadamente sagaz. En fin, eso comenzó en esa época. Comenzó en esa época un sobrino de Sigmund Freud, él era el hijo de la hermana de la esposa de Sigmund Freud. O sea, no era directamente, era sobrino político de Sigmund Freud. Sí, había alguien con la mano levantada. Santa María, perdona que me extendí un poco. Adelante. No, está bien. Lo que pasa es que la pregunta que yo iba a hacer la respondiste ahí, gracias. Porque yo iba a preguntar de que se han dado unas clases aquí en la fraternidad donde se habla del oído a profundidad y de la vista. Entonces, mi pregunta era esa, que ya la respondiste entre comillas. De algún modo, la sociedad, pues sí, manipula al ser humano a través de la visualización y la parte auditiva. Era nada más eso, pero casi la respuesta estaba antes ya, gracias. Ya, claro. Alberto, sí, ya estamos en la hora. Vamos a proyectar la oración y para hacer el cierre. Perfecto, Armando. La sugestión, eso es lo que nos hacen. Ok, esto. Gracias, Sugestión. Un segundito para compartir de nuevo. Ok. Entonces, aquí tenemos a alguien que pueda decir la plegaria del estudiante. ¿Me da permiso, don Armando? Soy Paz. Adelante, por favor, con mucho gusto. Claro que Gracias, sí. gracias. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que así te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Y así Que así sea. sea. Que así sea. Así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Muchas gracias. Que así Que sea. así Que así sea. sea. Gracias, Que Paz. así Gracias a sea. ti.